Recording in progress. Bien, tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio en este momento a la sesión de hoy. Quiero iniciar recordándoles que en la sesión anterior, primero me confirman de nuevo si me están escuchando, por favor. Sí, le escuchamos, Lee. Hola, ¿me oyen bien? Sí, le escuchamos, Lee. Muy bien, gracias. Ok, siendo así, quiero recordarles que tenemos una actividad evaluada en proceso que equivale a los laboratorios 1 y 2 del presente cómputo, que ya sería el cómputo o el bloque de aprendizaje número 3. Y esta actividad prácticamente es doble, ¿verdad? En parte consiste en un trabajo de investigación bibliográfica y en la preparación de un resumen, un sumario, como quien dice, una presentación por escrito de lo que han podido indagar en distintos materiales bibliográficos. Y eso equivale al laboratorio 1. Y ya en la sesión anterior se les explicó cuáles serían como los componentes, ¿no? Y lo otro es unas exposiciones que ustedes van a hacer auxiliándose, por supuesto, de algunas diapositivas que ustedes pueden preparar y que las tienen que compartir con los demás. O sea, vamos a compartir esas diapositivas, ese archivo de PowerPoint, o si fuera de alguna otra, pues el enlace o el vínculo, por ejemplo, de Prezi, o si es un archivo PDF, pues el archivo. Pero lo importante es que vamos a preparar unas diapositivas, unas ilustraciones, y con base a ellas vamos a hacer la exposición. Estas exposiciones tienen ya su correspondiente tema y también su correspondiente fecha. Y si mal no recuerdo, estaríamos comenzando el 4 de mayo, ¿verdad? Con los equipos 1 y 2. Y el día anterior, en la medianoche, tienen que presentar el sumario, el resumen, o sea, el trabajo escrito. Quisiera preguntar si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a la dinámica de esta actividad. La pueden formular ahorita. Vaya, si no tienen preguntas, pues está bien. Ahora, esta mañana vamos a ver si podemos hacer algunos comentarios en relación con ese libro texto que ha sido compartido con ustedes ya y que yo pues estoy tratando de enfatizar de que ustedes lo puedan leer y analizar. Y se trata de una obra llamada Introducción al Estudio del Derecho Mercantil, del autor salvadoreño Roberto Lara Velado. Yo espero que todos ustedes tengan esta obra a su alcance, ¿verdad? En formato digital, o si es necesario, deberían imprimirlo en papel si lo consideran necesario. Pero lo importante es de que todos puedan leer esta obra lo más que puedan, tomando en cuenta, por supuesto, eso ya se los expliqué antes, de que cuando él escribió este libro, el código actual que tenemos nosotros, el código de comercio actual, estaba en proyecto. Y él se refiere a este código que tenemos hoy en día como el proyecto del código. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, pues, porque dejó de ser el proyecto del código cuando fue debidamente aprobado, ¿verdad? Y ya entró en vigencia. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta
Y obviamente tomar en cuenta también, ¿verdad?, las múltiples transformaciones que ha sufrido el derecho, especialmente el derecho mercantil, desde aquella época hasta la actualidad. Hay, por supuesto, muchas figuras, muchas instituciones que no eran conocidas por este autor en la fecha en que él escribió, y eso pues lo podemos lograr, por supuesto, con otro tipo de bibliografía, ¿verdad? Esta sería una bibliografía introductoria, por eso se llama Introducción al Estudio, una bibliografía básica, diría yo, fundamental, como un punto de partida, pues, pero de ahí para allá podemos nosotros buscar en otros materiales. En lo que a esta fecha respecta, fíjense bien, yo les voy a anticipar ahorita a cada uno y cada una de ustedes un pequeño cuestionario que ustedes van a trabajar con él hoy mismo, un pequeño cuestionario, pero les voy a dar poco tiempo, les voy a dar unos 20 minutos nada más para que puedan trabajar con él. 20 minutos sin desconectarse, por supuesto, de la reunión, porque vamos a estar conectados en ella, pero van a buscar, digamos, las respuestas a estas preguntas, pero por el día de hoy no las van a escribir en ningún lugar, solamente las van a ubicar las respuestas y van a tratar de formular mentalmente la respuesta a cada una de las preguntas. Son preguntas sencillas, pero antes de yo ponerme a quererles explicar esto, me gustaría, y creo que sería muy conveniente, que usted ya haya leído previamente este material, y lo va a lograr gracias a este cuestionario. Entonces, repito, yo le voy a mandar ahorita el cuestionario, ahí se lo voy a colocar en WhatsApp, el cuestionario. Son 20 preguntas solamente. Y usted, utilizando ese libro de Roberto Lara Velado, usted va a ubicarse en él y va a encontrar las respuestas a esas preguntas, pero no las va a escribir en ningún lado, solamente las va a ubicar y va a darle respuesta, pero respuesta mental, ¿verdad? Como que dice, aquí está la respuesta, y la respuesta es tal y tal y tal y tal cosa, pero en su mente nada más. Bien, ¿alguna pregunta en relación con esto que les acabo de explicar? Les digo, aquí les estoy presentando en pantalla y tengo el mismo problema que la vez anterior, porque igual estoy en la universidad. Pero bueno, aquí tengo y les estoy mostrando en pantalla la obra esta, que como les repito, se llama Introducción al Estudio del Derecho Mercantil. Y las preguntas se han preparado a partir de... Vamos a ver si lo puedo encontrar rápidamente. A partir de la página, prácticamente la página 21. En la página 21, en la parte que dice concepto de sociedad. Aquí comienza, digamos, el cuestionario, concepto de sociedad, y ustedes aquí van a venir a buscar las respuestas a las preguntas que ahorita mismo, repito, yo se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver, instituciones fundamentales. Aquí estamos. Ok, ¿alguna pregunta que tengan en relación con esta actividad de ahorita? Vaya, aquí está entonces la hoja y ahí están las preguntas, y son las propias 9 ahorita. Dentro de 20 minutos, oigan bien,
20 minutos vuelvo a tomar la palabra aquí. Así que trabajen ahorita, por favor. Recording in progress. Bien, vamos a suspender. Bueno, falta un minuto, la verdad falta un minuto. Continúen. No se le escucha, Lee. Oh, perdón. Gracias. Sí, bueno, les decía que vamos ya a suspender esta parte porque necesitamos, digamos, tocar dos puntos más. Uno de ellos es que yo quiero, como quien dice, repito, que ustedes puedan desarrollar ese hábito de la lectura, ¿verdad? La lectura comprensiva, la lectura inteligente, ¿verdad? A veces un poco rápido, a veces hay que leer un poco rápido, necesitamos también desarrollar esa habilidad de leer rápido, o sea, con la, digamos, la práctica, usted puede lograrlo. Usted puede agarrar un texto y pasar sus ojos por él y se desarrolla una habilidad como para determinar qué es lo relevante, qué es lo que importa. De repente una información podría no ser útil y usted la descarta en el momento que la va leyendo, pero repito, eso necesita un poco de práctica. Bien, vamos durante los siguientes minutos a tratar de ver si podemos encontrar las respuestas a estas preguntas, mismas que ustedes ya han, digamos, trabajado, ¿verdad? Y por vía de ejemplo, vamos a ver cuál sería la primera pregunta. Ok, ¿cuál es el doble enfoque que se hace para analizar el concepto de sociedad? Repito, ¿cuál es el doble enfoque que se hace para analizar el concepto de sociedad? Bien, vamos a ver si han estado atendiendo. Juan Carlos, ¿qué encontró usted ahí como respuesta? ¿Qué nos puede decir Juan Carlos Gómez? Juan Carlos, ¿está por ahí? Habilite el micrófono, por favor. ¿Será que no me escuchan? ¿Me confirman que pueden oír, por favor? Sí. Se oye, ¿verdad? Gracias, Cristian. Bueno, Juan Carlos, no sé por qué no contesta, pero yo lo veo conectado aquí. A ver quién está levantando la manita por ahí. Ansel, le escucho. Bueno, más que todo el doble enfoque se hace por que al concepto de sociedad, porque se dice sociedad como contrato y como persona. Ese sería el doble enfoque. Es cierto, así es, como ven, no es algo, digamos, muy difícil, ¿verdad?, de responder, pero por supuesto hay que darle tal vez un poco de mayor contenido, ¿verdad?, a la respuesta, ¿verdad? Pero es correcto lo que usted acaba de decir. El doble enfoque consiste en que el concepto de sociedad se puede abordar tanto como contrato y como persona jurídica. Valga la aclaración, ¿verdad? Persona jurídica, porque las personas también podemos ser personas naturales, que sería todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea la edad, la raza, el sexo, la estirpe, la condición, su condición social o económica. Todo individuo
de la especie humana, hombre, mujer, niño, anciano, adulto, joven, todos somos personas naturales. Y como tales, tenemos, ya lo hemos dicho antes, capacidad de goce, es decir, para adquirir derechos, para tener cosas, para disfrutar cosas, pero también capacidad de ejercicio, que sería la misma capacidad legal o capacidad para obligarnos, para contratar, para ejercer derechos por nosotros mismos, sin necesitar el concurso o la autorización de otra persona. Ahora, cuando se dice que la sociedad es un contrato, tenemos que remitirnos al Código de Comercio y encontramos una definición legal de contrato en el artículo 17, si mal no recuerdo. Vamos a ver si puedo mostrarles aquí en pantalla el Código de Comercio. Aquí está. Vaya, en el Código de Comercio, aquí, ay, qué lástima que no. Ven lo mismo que yo, supongo, una sola manchazón. Pero bueno, vamos a ver si podemos llegar al artículo 17. El artículo 17 es el primero del título segundo, llamado comerciante social. Título segundo, comerciante social, capítulo 1, disposiciones generales. Y dice este artículo 17 que son comerciantes sociales todas las sociedades, independientemente de los fines que persiguen. Y luego dice, y esto es lo que me interesa, el inciso segundo: sociedad es el ente jurídico. Aquí nos está hablando de persona, el ente, o sea, el ser o la persona jurídica resultante de un contrato solemne. Aquí está el doble enfoque: la sociedad como contrato y la sociedad como ente jurídico, o sea, como persona jurídica. En el mismo artículo 17, que es el que nos da la definición legal de sociedad, ahí mismo podemos encontrar este doble enfoque. Ahora, como contrato, aquí lo está diciendo, el contrato es solemne y se celebra entre dos, pongan atención a esto, dos o más personas que estipulan, o sea, convienen, se ponen de acuerdo, consienten, es decir, estipulan poner en común. Poner en común es una especie de aporte que se hace por parte de los otorgantes de este contrato para poner, repito, en común bienes. Aquí está utilizado el concepto de bienes en forma general, como abarcando cualquier tipo de bien, incluyendo dinero en efectivo, que también es un bien, o cosas, vehículos, equipo, maquinaria, establecimientos o locales, terrenos, es decir, papel, todo, o sea, bienes o industria. Ojo, aquí sí ya ya cambia un poquito la cosa, porque esto hace referencia a un aporte que no es económico, que no consiste en bienes, sino que es un aporte industrial, así se le llama, aporte industrial, que consiste en trabajo. Es decir, una persona en cierto tipo de sociedades, porque no se admite en todas,
sino solamente en algunos tipos de sociedades, una persona podría decirle a los demás, ¿saben qué? Lo que yo voy a poner, lo que yo voy a aportar, no van a ser bienes porque no tengo, por ejemplo, sino trabajo. Yo voy a contribuir con mi trabajo, con mi conocimiento, con mis contactos, con mi experiencia, con las habilidades y destrezas que yo tengo, con, digamos, todas las destrezas que he adquirido. El aporte industrial, repito, no es el mismo económico, es lo contrario, es algo opuesto al aporte económico, pero en algunas sociedades es válido. Ahora, como esta definición es una definición general de sociedad, entonces se vale, pues, digamos, que el aporte sea de bienes, o sea, un aporte económico, o que sea de trabajo, o sea, un aporte industrial. Con la finalidad, aquí ya estamos entrando a los terrenos de la causa, es decir, en materia de contratos, ustedes más adelante lo van a aprender con más detalle. Para que un contrato valga, son necesarios algunos requisitos. Para que un contrato tenga valor, tenga validez, pues no sea nulo. Porque si esos requisitos no se cumplen, entonces el contrato pues podría declararse nulo y de ningún valor. Entonces, esos requisitos serían la capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa y en algunos casos algunas formalidades especiales. Formalidades que si no se cumplen, es lo que les digo, el contrato no valdría, el contrato no vale cuando las formalidades exigidas por la ley no se cumplen. Entonces el contrato no vale. Y esas formalidades para que un contrato valga se le llaman también solemnidades. Y en el caso del contrato de sociedad lo dice la misma ley, es un contrato solemne. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la solemnidad que en materia del contrato de sociedad se tiene que cumplir? ¿Cuál sería la formalidad esencial? Y digo esencial porque hay que cumplir esa formalidad. De no cumplirse, el contrato no vale. Y es, fíjense bien, que se otorgue en escritura pública. Esa sería la solemnidad. Y por eso es que el artículo 17 dice que el contrato de sociedad es un contrato solemne. Pero volvamos a la finalidad. Con la finalidad de repartir entre sí. Esa es la finalidad del contrato social. La obtención de ganancias, la obtención de beneficios económicos, la obtención de utilidades o ventajas patrimoniales. Esa es la razón de ser. Repartirse entre sí los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedicarse. Esta es la definición, repito, legal, y le llamo legal porque la encontramos en la ley. Es una definición dada por la ley. Aquí lo dice, miren, sociedad es. Entonces, esta definición, repito, es una definición legal y de ella, de esta definición, aprendemos ese doble enfoque. Ente jurídico, o sea, persona jurídica, pero a la vez un contrato solemne que aquí se explica que tiene que ser, como quien dice, con una finalidad, la cual es obtener lucro, y luego dice que tales entidades, o sea, la persona jurídica que resulta de esa sociedad, gozan de personalidad jurídica. En otras palabras, son personas.
Bien, pasemos a la segunda pregunta para ver otra vez, para ver cómo podemos ir avanzando con esto. ¿Cuáles son las características especiales de la sociedad como contrato de organización que es? Esa es una segunda pregunta cuya respuesta también la encontramos allí, en el mismo texto. Bien, ¿alguien quisiera participar de su propia voluntad, aperturando el micrófono o alzando la manita? Buenos días, Lee. Buenos días, Catherine. Le escuchamos. Sí, yo tengo la respuesta de la segunda pregunta, Lee. Ok, muy bien. Menciona que se considera como contrato la sociedad que tiene características especiales y menciona que es un contrato de organización como tal fundamentalmente diverso de la mayoría de los demás contratos, o sea, contratos de intercambio. Muy bien, muy bien. Gracias, Catherine. Vaya, sin embargo, podríamos también ampliar, ¿verdad?, un poquito más la respuesta. Y usted tiene razón. Digamos que dentro de la clasificación de los contratos, que pues en algún momento ustedes van a estudiar también eso con más detalle, la clasificación de los contratos, hay varios criterios y por supuesto varias clases de contratos. En esta parte el autor nos menciona dos clases o dos clasificaciones de los contratos, y son los contratos de intercambio, que son la mayoría, y los contratos de organización. Entonces, si nosotros leemos bien la parte final, los últimos dos párrafos de la página 21 y la página 22, si nosotros leemos bien este material, descubrimos que el contrato de sociedad no es un contrato de intercambio, sino que es un contrato de organización. Repito, hay contratos de diversas, digamos, características, ¿verdad? Hay varias clases de contratos. En esta parte estamos enfocados en dos tipos de contratos. Los contratos de intercambio, llamados también contratos de cambio, y los contratos de organización. Entonces, lo que estamos aprendiendo ahorita con relación al contrato de sociedad es que no es un contrato de intercambio, sino que es un contrato de organización. Y ello implica que es un contrato fundamentalmente diverso, fundamentalmente distinto de la mayoría de los contratos que nosotros vamos a aprender con más detalle más adelante. Ahora, ¿cuáles son? Y en esta parte me remito a la página 22 del material. ¿Cuáles son las características esenciales de los contratos de intercambio? Bueno, el autor las menciona y menciona 4 características, repito, de los contratos de intercambio. Pero luego el autor en el siguiente párrafo, y siempre en la página 22, nos indica y nos explica cuáles son las características de los contratos de organización. Entonces, voy a proyectar esto en pantalla porque me interesa que ustedes lo vean. Va, miren. Repito, estoy en la página 22. Entonces, aquí dice, miren, las características esenciales de los contratos de intercambio son las siguientes. Y luego comienza A, B, C y D. Ahora, fíjense bien lo que les voy a decir. Es importante que ustedes lean este párrafo y que traten de comprenderlo, porque solo si lo comprenden van a poder comprender las características de los contratos de organización.
que son las que se mencionan en el siguiente párrafo. En cambio, dice el autor, o como quien dice, en forma diferente, o por el contrario, las características de los contratos de organización son las siguientes, y entonces ya comienza también el autor a explicarlas, y en este caso las explica en 3. Ahora, yo quiero, tal vez con una pequeña disculpa, ¿verdad? Quiero disculparme, pero es necesario en este proceso de aprendizaje, es necesario que ustedes hagan ese esfuerzo por leer y comprender, ¿verdad? Para que puedan ir asimilando el conocimiento. Y no es difícil, pero requiere un poquito de esfuerzo. Al principio, fíjese bien, la primera vez que lea algo como esto, a lo mejor usted no entienda mucho, a lo mejor no entienda nada, a lo mejor, híjole, sea como leer palabras sin sentido. Entonces hay que leerlo otra vez, hay que leerlo de nuevo. La segunda vez ya lo va a entender un poquito más, poquito. Luego una tercera y a veces una cuarta hasta que usted logre captar. Y cualquier cosa que no entienda, pues para eso están las preguntas, ¿verdad? Que usted le puede hacer a su profesor, a algún compañero o compañera con la cual formen grupos de estudio, o a alguien que ustedes conozcan y que a lo mejor es un abogado, ¿verdad? Y que usted le puede formular cualquier pregunta. Les suplicaría que adquieran ese hábito de preguntar, ¿verdad? Lo que no sepan o lo que no entiendan muy bien, y no deben tener pena de preguntar, porque si usted tiene pena y no hace la pregunta, se va a quedar con la duda, se va a quedar con la información incorrecta quizás, no sabemos, pero como no ha preguntado, y no va, digamos, a aprovechar la oportunidad de aprender. Bueno, lo que me interesa aquí es que las características de los contratos de organización, y la sociedad es uno de ellos, son las siguientes. Primero, originan un ente jurídico nuevo, una nueva persona, distinta de las partes contratantes, y es hacia esta nueva persona que se refieren las obligaciones de las partes. En otras palabras, a diferencia de los contratos de intercambio, en los cuales si una parte se obliga, es para con la otra, y si esta otra también se obliga, es para con la otra. Es decir, las obligaciones en un contrato de intercambio son obligaciones recíprocas que una persona, una parte contratante, adquiere, pero con relación a la otra parte contratante. En el caso de los contratos de organización no funciona así, porque las obligaciones que contraen los socios no tienen como titulares o como acreedores de esas obligaciones a los otros socios, no, sino a la sociedad, porque la sociedad es persona jurídica, y como tal tiene capacidad para adquirir derechos, de tal suerte que todas las obligaciones que contraen los socios, el acreedor de ellas es la sociedad, no los otros socios. Segunda característica: lo que para todas las partes es objeto, no puede ser causa para ninguna de ellas, ya que la titularidad de esas obligaciones pertenece a un ente jurídico distinto de las partes. Entender esta característica depende de entender las características de los contratos de intercambio. En un contrato de intercambio
lo que para una de las partes es objeto, o sea, la obligación que contrae, para la otra parte es la causa. Y viceversa, lo que para una de las partes es la causa, lo que para otra eso mismo para la otra parte es el objeto. Se los aclaro. El objeto de todo contrato es crear obligaciones a cargo de las partes. De tal suerte que, si en un contrato de compraventa, por ejemplo, yo soy el vendedor, yo me obligo a dar algo, porque soy el vendedor. Y la obligación que nace de un contrato de compraventa para el vendedor es la obligación de dar una cosa. El comprador, que es la otra parte dentro de ese mismo contrato, el comprador también adquiere una obligación. Por supuesto, no es la misma del vendedor, es una obligación diferente. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la obligación del comprador en un contrato de compraventa? A ver, ¿quién me puede decir en su opinión? Buenos días. Buenos días, Gabriela. La obligación del comprador es pagar el precio de lo que se le está vendiendo. Así es, Gabriela, muchas gracias. Efectivamente, la obligación del comprador es pagar el precio. Ahora, si ustedes se fijan bien, hay una interdependencia entre esas dos obligaciones. Hay una relación bien íntima, bien estrecha, bien directa entre la obligación del vendedor y la obligación del comprador. ¿Por qué? Vaya, si dar una cosa en el vendedor es el objeto, ¿cuál es la causa? Paréntesis, la causa es por qué se obliga una persona. Esa es la causa. El objeto es a qué se obliga, a qué. Y la causa es por qué se obliga. ¿Por qué se obliga el vendedor? ¿Por qué se obliga el comprador? Miren, no puede estar más fácil. Si el vendedor se obliga a dar una cosa, es porque desea recibir el precio. Por eso lo hace. O sea, no lo hace por beneficencia, no lo hace porque le quiere hacer un favor al comprador, no. Lo hace porque quiere recibir el precio. O sea, el objeto de la obligación del vendedor es dar una cosa y la causa es recibir el precio. Pasémonos al comprador. El objeto de la obligación del comprador es pagar el precio, pagarlo. ¿Y por qué lo hace? Porque desea recibir la cosa que el vendedor se ha obligado a darle. Entonces, hay una relación tan estrecha que lo que para una de las partes es el objeto, para la otra es la causa, y viceversa. Lo que para una de las partes es la causa, para la otra es el objeto. Y si de repente fallara el objeto o fallara la causa, la obligación queda prácticamente sin efecto. Pero ¿qué pasaría en el caso de una sociedad que, como les he repetido varias veces, no es un contrato de intercambio, como lo es la compraventa, sino que es un contrato de organización? Les acabo de mencionar, un poco antes de la explicación última, que en un contrato de organización, lo que para todas las partes es objeto, o sea, las obligaciones que contraen, o sea, los socios, pues las obligaciones que los socios contraen, no puede ser causa para ninguna de ellas. Ningún socio puede tener por causa la obligación de algún otro socio, porque ningún socio es acreedor o titular de las obligaciones de los demás. El acreedor o titular
es la sociedad como persona, o sea, el ente jurídico que resulta del contrato de sociedad. Él es el titular. Entonces no puede darse lo que se da en un contrato de intercambio. Entonces, ¿cuál sería, por simple lógica, cuál sería entonces la causa de la obligación de aportar que tendría un socio? ¿Por qué un socio querría aportar dinero, bienes, vehículos, mobiliario, equipo, un terreno o trabajo? ¿Por qué querría hacerlo? Fácil, ya lo dice la definición legal de sociedad, con la finalidad de repartirse entre sí los beneficios que resulten o que se produzcan del negocio al que se van a dedicar. Entonces, la causa de la obligación de los socios radica en los beneficios que se persiguen con la creación de ese ente jurídico nuevo, es decir, los negocios a los que esa sociedad, ya como comerciante social, se va a dedicar. Y la tercera característica del contrato de intercambio, de organización, la tercera característica del contrato de organización es que si se invalida la obligación de alguna de las partes, no necesariamente se va a invalidar las obligaciones de los demás. A menos, y aquí el autor nos hace una excepción, a menos que la participación de la persona cuya obligación se ha invalidado sea esencial para el funcionamiento de ese ente, tal como se ha estructurado contractualmente. Entonces, en ese caso sí. Ahora, yo he tratado de explicarle, ¿verdad?, lo que está en el libro. O sea, no es algo que yo haya ideado o que a mí se me haya ocurrido. No, para nada. El mérito está en el profesor Lara Velado, ¿verdad? Él es el que ha hecho esta explicación, y qué bueno que tenemos la fuente, ¿no? La fuente original de la explicación, como lo es este libro. Bien, pasemos a la tercera pregunta. Bueno, ya la estábamos analizando. ¿Cuáles son, en cambio, las características de los contratos de intercambio? Ahí léanse ustedes esos dos párrafos en la página 22 del libro para que tengan claridad en cuanto a esto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es la pregunta número 4. ¿Cuál es la diferencia entre los contratos de intercambio y los contratos de organización en cuanto a sus efectos? Vamos a ver si alguno o alguna de ustedes encontró la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre los contratos de intercambio y los contratos de organización en cuanto a sus efectos? Espero que para ustedes ya quede claro, ya haya quedado claro que la sociedad no es un contrato de intercambio, sino que es un contrato de organización. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Alguien que de su propia voluntad quiera opinar? Yo, licenciado. Muy bien, Daisy, le escuchamos. La diferencia es que los contratos de intercambio se agotan en el cumplimiento de las prestaciones que a las partes se han obligado. Y en cambio, los contratos de organización no aprecio a que el contrato esté agotado. Muy bien, gracias. Gracias, Daisy. Efectivamente, la respuesta a esta pregunta también aparece allí, ¿verdad?, en la página 22 del mismo material. Y es efectivamente que cuando las prestaciones a que se han obligado las partes en un contrato de intercambio, cuando las prestaciones se cumplen, el contrato se agota, el contrato termina, el contrato ya no tiene razón de ser, ya las respectivas obligaciones han sido cumplidas y el contrato pierde vigencia, pierde eficacia, pierde vida,
porque las obligaciones ya han sido satisfechas, ya han sido cumplidas. Pero los contratos de organización, a diferencia de los de intercambio, no se agotan con el cumplimiento de las prestaciones a que las partes se han obligado. No se agotan por la simple y sencilla razón de que ese contrato de organización, de ahí su nombre, de organización, porque han organizado un ente jurídico nuevo, y ese ente jurídico nuevo continúa funcionando, aunque las obligaciones ya hayan sido satisfechas o cumplidas. El ente jurídico, repito, sigue vivo, sigue vigente, de conformidad con las normas previstas en el mismo contrato para esa vigencia, porque podría ser que se le haya puesto un plazo. Ejemplo, esta sociedad que estamos hoy organizando o que estamos hoy constituyendo tendrá una duración de 20 años, por ejemplo. Durante esos 20 años, y aunque todos los socios hayan cumplido con sus obligaciones de aportar, ya que las han cumplido, ya no le deben a la sociedad todavía sigue viva durante esos 20 años del plazo que también es susceptible de poderse prorrogar, o sea, poder aumentar más, pues comenzó con 20, se le pueden dar 10 años más, o lo más usual es que se les coloca de plazo indefinido, como quien dice, no hay un plazo de duración, lo que significa que pueden estar vigentes indefinidamente. Entonces, esa es una diferencia entre los contratos de intercambio y los contratos de organización. Veamos la quinta pregunta. ¿Cuáles son los elementos de todo contrato, incluido el contrato de sociedad? Yo creo que esta pregunta ya se las mencioné. Ya les dije yo que para la validez de todo contrato se necesitan mínimo 4 elementos, 4 requisitos, 4 componentes mínimo. Pero algunos contratos, como el de sociedad, por ejemplo, necesita también un quinto elemento, como lo es una solemnidad, porque es un contrato solemne. Y los elementos son, ya se los dije antes, capacidad, consentimiento, objeto y causa. Ahora, hablemos de la capacidad ya en materia del contrato de sociedad. La pregunta en relación con esto es, ¿cuál es la capacidad para otorgar y suscribir un contrato de sociedad? Esa es la pregunta. Y la respuesta aparece esta vez al final de la página 22 y al inicio de la página 23. Dice literalmente que la capacidad para otorgar un contrato de sociedad se regula por las normas generales que determinan la capacidad de contratar y obligarse. Yo creo que esto ya lo vimos también cuando hablábamos de la capacidad para ejercer el comercio, o sea, de la capacidad para ser titular de una empresa mercantil. Porque recuerden que el concepto de comerciante individual es bien simple. Es la persona natural titular de una empresa mercantil, titular, propietaria o dueña de una empresa mercantil. Entonces, decíamos allá por el artículo 7, 8, 9, 10, de que quien es capaz para obligarse según el derecho civil es capaz para ejercer el comercio, o sea, para ser un titular de una empresa, para ser un comerciante individual. Ahora bien, para otorgar un contrato de sociedad, la capacidad es exactamente la misma.
es exactamente la misma. Ahora, el autor se ocupa de dejar claramente sentado, como quien dice, expresamente dicho, que la participación en una sociedad mercantil, cualquiera que ésta sea, por sí sola no confiere la calidad de comerciante. Ojo, eso tomen nota, subrayenlo en el libro o escríbanlo en el cuaderno con énfasis. El que usted suscriba un contrato de sociedad no lo convierte automáticamente en un comerciante. No por eso ya usted es un comerciante individual, por ejemplo. No, para nada. En ese caso, el comerciante es la sociedad y no los socios individualmente considerados. Ello es así porque la sociedad, al ser un ente resultado de un contrato solemne, adquiere personalidad jurídica, y esa es una personalidad distinta de la de los socios. El socio es socio, pero no por ser socio es un comerciante. El comerciante, repito, es la sociedad. Bien, no voy a continuar, voy a dejarlo hasta aquí, pero yo quisiera que ustedes terminen este cuestionario, y si es necesario que escriban, pues háganlo, pero lo ideal sería de que en sus mentes ustedes puedan comprender y dejar allí grabado las respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Recuerden que todo esto va a ser objeto de evaluación, digamos, adicional para el examen parcial, ¿verdad?, del cómputo 3, ¿verdad? Porque los laboratorios 1 y 2 son los que vamos a manejar con la defensa, la exposición y el trabajo escrito. Pero el parcial vamos a abordar estas preguntas y otras más. De momento, y durante el tiempo que falta, les voy a abrir una segunda oportunidad durante 20 minutos solamente para que hagan de nuevo la última prueba evaluada. Recuerdan que yo por eso incluso no he publicado todavía la sesión del lunes, porque no la quiero publicar antes de hacer ese segundo intento. Les prometí un segundo intento del último examen, ¿verdad? Y les va a quedar la nota promedio. Ahorita, repito, ahorita, no en la noche ni otro día, ahorita mismo, en los minutos que faltan, se les va a aperturar un segundo intento del examen parcial 2. Ya lo resolvimos, acuérdense, el lunes lo resolvimos, ¿verdad? Entonces ya usted tendría que saber pues cuáles son las respuestas correctas, y a la nota que se saque hoy le vamos a promediar la nota que se sacó la primera vez. Y como les dije la vez pasada, si por ejemplo usted tiene 4 y hoy se saca 10, vamos a sumar ese 4 y ese 10 y lo vamos a dividir entre 2. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto que les acabo de decir de un segundo intento? Recuerden que si no hacen preguntas, yo asumo que es porque me han entendido, que todo está bien, que no tienen ningún problema. Vaya, Sí, estamos pregunta. Lick, Ajá. hola. Hola, le escucho. Entonces tenemos hasta las 10:30 para resolverlo. Es correcto. Ahorita mismo yo voy a armar aquí quiero ver si se los puedo enseñar. Ahorita mismo yo estoy aquí en el examen, y yo le voy a dar ahorita un segundo intento al examen parcial 2. Le voy a dar en las configuraciones un segundo intento, y
durante 20 minutos van a poder ustedes responderlo. Aquí es de ir rapidito, a modo de que, y no se les olvide enviarlo. Vamos a poner fecha de entrega 10:30, pero del 27, 10:30. Hasta 27, 10:30, desde, vamos a ponerle 8, no, ahorita son las 10 y 08 lo voy a poner, 10 y 08. Voy a guardar esto, pero vamos a habilitar el segundo intento, porque ahorita de nada les sirve así como está. Vamos a... Ni miran nada ustedes, qué tristeza con esto. Ok. Minutos, múltiples intentos, sería promedio, sería limitados a 2 intentos. Ok, vale, aquí voy a estar yo en 2 minutos, ya pueden entrar, búsquenlo en evaluaciones, donde dice examen parcial 2. Es decir, búsquenlo aquí, 27 de abril es hoy, ¿verdad? Aquí en evaluaciones. Vamos a ver. En un minuto ya va a estar. Cualquier cosa me lo dicen aquí siempre por Zoom, no me voy a desconectar todavía hasta que esté seguro de que ya están trabajando en el examen. En un minuto ya lo pueden aperturar. Va a tardar 20 minutos. Recording stopped.